el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribió por el Espíritu la primera carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, capítulo 3, versículo 17, regresemos a nuestro texto original. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, Jerusalén estaba llegando a su destrucción, hermanos. Ya le faltaban como 10 años, como entre 8 años para que el templo fuera quemado, para que la ciudad fuera saqueada y fueran masacrados los judíos. Para el tiempo del apóstol Pablo, Dios le advierte a los creyentes, pero no les está hablando a los judíos. Debes de saber que estas palabras, la cita por favor, 3:17, ya para el tiempo del apóstol Pablo, Dios advierte a los creyentes, no a los judíos, no a los hebreos, sino a los creyentes gentiles, a la iglesia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La pregunta es, ¿a qué templo? ¿De qué templo estaba hablando Dios? ¿A qué templo se refería? No del templo judío, porque el templo judío, hermanos, aproximadamente 70 años atrás había sido desechado por Dios. Tampoco de un templo material parecido a estos templos, porque los primeros cristianos no tenían templos en esos tiempos, puesto que los andaban persiguiendo. Dios estaba hablando de un templo espiritual. El que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Está hablando de un templo espiritual, un templo corporativo. Este nuevo templo era la realidad espiritual del primer templo de Salomón y del templo que había comenzado Zorobabel. Así que en este sentido, y hablando por el Espíritu, escucha y aprende. Número 1, la iglesia ahora espiritualmente y corporativamente es el nuevo templo de Dios. Usted y yo, nosotros somos el templo de Dios. Ahora en el nuevo pacto, el verdadero templo de Dios no es algo material, no es algo físico, terrenal, en cuanto a materia, sino que el nuevo templo de Dios, ahora en el nuevo pacto, pudiéramos decir que es el tercer templo, por así decirlo. Nosotros somos el tercer templo. Los judíos en su necedad todavía están aferrados a construir un tercer templo. Dios ya les ganó hace 2000 años. Empezó a edificar su nuevo templo, formado de piedras vivas, donde cada uno de nosotros formamos el nuevo templo. Versículo 17, ahí mismo lo que dice: porque el templo de Dios, el que no debe de ser destruido, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos el verdadero templo. Tradicionalmente le llamamos templo a esto, pero esta es la casa de oración. Pero Dios dice que Él no habita en casa hecha por manos humanas, porque no pueden contenerlo, porque Dios es espíritu y Dios habita en lo que es espíritu. Por eso usted y yo fuimos hechos espiritualmente para poder contener al Dios que es espíritu. Nosotros somos el templo. La realidad espiritual del primero y del segundo templo del antiguo pacto, el templo judío representa a la iglesia como templo espiritual de Dios. Nosotros los creyentes corporativamente somos el nuevo templo para el Señor. Cuando Dios da esta advertencia a la iglesia de Corinto, hermanos, era porque ellos estaban pasando por un momento difícil en la vida espiritual. La iglesia se estaba destruyendo a sí misma. Y Dios le dice: cuidado, el que destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él.
¿Qué estaban haciendo los creyentes? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Corinto? En los primeros capítulos, versículos del capítulo 3, dice que había pleitos, había contiendas, había celos, había disensiones. Hermanos, había un montón de ideas metidas dentro de la iglesia donde ellos mismos estaban destruyendo. Como humanamente decimos, vivían como perros y gatos agarrándose a cada rato. Ellos estaban destruyendo como pueblo, como iglesia. Había muchos problemas entre los hermanos. Cuando Pablo llega y dice: yo no les voy a hablar como espirituales, les voy a hablar como a carnales, como a niños en Cristo, porque habiendo en ustedes pleitos, iras, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Peleándose unos a otros. Algunos decían: yo solamente reconozco a Pablo como mi autoridad. Otros decían: no, aquí Cefas es el que manda. Otros decían: no, ni Pablo ni Cefas, aquí es Apolos el que manda. Y otros decían: no, ni Pablo ni Cefas ni Apolos, solamente reconocemos a Cristo. No reconocían la autoridad espiritual delegadas de Dios. Si uno se había ido a un extremo y los otros se habían ido hasta el otro extremo. Esa era la condición de la iglesia de Corinto. Un caos, un desastre, hermanos. No se sujetaban ni a Pablo, ni a Cefas, ni a Apolos, mucho menos a Cristo. Ese era el problema de la iglesia. Por su mal comportamiento, por su mala actitud, por su, hermanos, indiferencia, por su inmadurez, por su falta de sabiduría, por su falta de discernimiento de lo que eran, se estaban destruyendo mutuamente. Por ello, cuando Pablo llega y se da cuenta de que la iglesia se está destruyendo, Pablo corrige a la iglesia, y a los primeros a quien les llama la atención fue a los líderes locales, los encargados de la iglesia, exhortándoles a cuidar la iglesia como un edificio, como un templo espiritual. Primera de Corintios 3:9, regresémonos a un texto anterior. Pablo utiliza la figura de un edificio, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ocupa la figura de un edificio para comparar a la iglesia como templo. Originalmente, hermanos, significa: ustedes son una habitación divina. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como santuario. Y la voluntad de Dios es que su casa, la iglesia, usted y yo, que somos su habitación, su templo, sea edificado, no destruido, hermanos. ¿Saben quién es el único interesado en destruir el templo de Dios? El diablo. Solamente el diablo es el interesado en destruir la obra de Dios. Pero cuando actuamos carnalmente, hermanos, estamos actuando en el espíritu maligno de Satanás. No estamos aquí para destruir la obra de Dios, sino para reedificarla, ampliarla, extenderla. Mire lo que dice en el versículo que sigue: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y a los creyentes se les manda, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que su templo se extienda. El problema de los líderes locales de la iglesia de Corinto es que estaban edificando la iglesia superficialmente, no a la manera de Dios. Ese es el problema de los líderes. El problema de los miembros, el problema de los creyentes es que tenían mal edificado, hermanos, estaban mal enseñados. Tenían como fundamento a Pablo, tenían como fundamento a Apolos, otros tenían como fundamento a Cefas, a Pedro. Creo que de ahí sale el catolicismo. Amén. Pero no tenían como fundamento a Cristo.
Cuando la iglesia tiene su fundamento en el hombre y no en Cristo, es vulnerable a que sea destruida. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Y si esa casa se funda sobre la roca, no cae. Aunque vengan vientos, no cae. Porque muchos cristianos se derriban como templo de Dios, se derrumban como templos de Dios, porque no tienen su fundamento en Cristo. Muchas veces tenemos al pastor como nuestro fundamento. Si me visita, sigo. Si no me visita, no sigo. Y muchas veces, a veces no podemos visitar, como lo que acabo de pasar yo. Y quizá por eso ya muchos ya no van a volver. Nuestro fundamento es Cristo, hermanos. No Pablo, no Cefas, no Apolos, Cristo. Versículo 12. Dios revela la manera correcta de edificar el templo. En el primer pacto los hombres edificaron el templo a su manera, a su gusto. En el nuevo pacto Dios revela de qué manera quiere que la iglesia como templo sea edificada. A partir de Cristo, a partir del fundamento. Y si sobre este fundamento, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, en el versículo que sigue, dice que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Regrésate al 12, por favor. Quiero rápidamente mencionar esto. La iglesia como templo espiritual, escuche y aprende. La iglesia, nosotros, estoy hablando en términos espirituales, la iglesia como templo espiritual tiene que ser edificada a la manera de Dios, al gusto de Dios, no al gusto de los hombres. A la manera de Dios significa que la iglesia como templo espiritual tiene que ser edificada con oro, tiene que ser edificada con plata, tiene que ser edificada con piedras preciosas. Y no estoy hablando en lo material, estoy hablando en lo espiritual. Hermanos, los materiales, el oro y la plata y las piedras preciosas, es el material espiritualmente revelado que Dios quiere que nosotros nos construyamos a través de estos aspectos espirituales. El oro, la plata y las piedras preciosas son figura de realidades espirituales, verdades espirituales que tienen que ver con nuestra edificación como templo de Dios, como casa de Dios. La iglesia como templo de Dios tiene que tener oro en su edificación, tiene que tener plata en su edificación, tiene que tener piedras preciosas. El oro representa la naturaleza de Dios formándose en nosotros. El oro es figura de la naturaleza divina formándose en mí, formándose en usted. La plata, hermanos, significa que tenemos que vivir en la redención. La plata es símbolo de redención, símbolo de salvación. La iglesia, hermanos, se edifica cuando las almas son salvadas y son redimidas en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la mayor inversión, y voy a hablar en términos espirituales, Espíritu Santo, ábreles el entendimiento para que reciban lo que les voy a transmitir. La mayor inversión que la iglesia puede hacer es en plata. Y estoy hablando en términos espirituales. Salvando almas, redimiendo almas. Porque entre más almas sean salvadas, redimidas, figura de la plata, significado de la plata, el templo de Dios más crece. Y les voy a dar dos ejemplos que les va a abrir el entendimiento a esta realidad espiritual. Se invirtió plata en José. ¿Y cuál fue la ganancia de esa plata invertida en José?
¿Con qué lo vendieron a José? ¿Cuál fue el metal que usaron para vender a José? ¿Qué fue lo que recibieron sus hermanos cuando decidieron venderlo a los ismaelitas que venían en la caravana? Plata. O sea que se invirtió plata en José. Y la ganancia de esa plata fue la salvación de toda una nación. 70 personas cuando Jacob con todos sus hijos entran en Egipto. La mayor inversión que el Señor Jesucristo ha hecho en la iglesia es en plata. Redención. José es tipo de Cristo, es figura de Cristo. Se invirtió plata en el Señor Jesús. ¿Por qué lo vendió Judas? ¿A través de qué metal cambió en la traición Judas al Señor Jesucristo? Plata. ¿Y cuál fue la ganancia de esa plata que se invirtió en Jesús? Yo, usted, nosotros. Bendito es el nombre del Señor. El que tenga capacidad en su espíritu para recibir esto, que lo reciba en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que edificarse en plata, sombra y figura de redención. La iglesia como templo de Dios tiene que ser edificada con piedras preciosas. ¿Qué representan las piedras preciosas? Las piedras preciosas representan, hermanos, los creyentes santificados, procesados por la obra del Espíritu Santo. Piedras preciosas es el trabajo, la obra de perfección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, convirtiéndonos de ser piedras de tropiezo en el mundo, nos convierte en Cristo en piedras preciosas, parte de la iglesia, parte de su templo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si está comiendo, si se está llenando de esta palabra. Gloria al Señor. Estos tres materiales, oro, plata, piedras preciosas, son realidades espirituales, son revelados para la edificación de la iglesia como un templo santo para Dios. Oro, plata, piedras preciosas representan la obra de Dios. La edificación del Espíritu Santo en la iglesia, su templo, su casa, su habitación. ¿Qué tanto del oro de Dios hay en ti? Dicho de otra manera, ¿qué tanto de la naturaleza de Dios se ha formado en usted? ¿Qué tanta plata de Dios hay en ti, en mí? Y no me estoy refiriendo a la mala interpretación de andar con oro y plata. No, no, no. Estoy hablando de cosas espirituales, no mundanas, no terrenales. ¿Qué tanto de piedra preciosa hay en nosotros? Estoy hablando de la perfección del carácter, de la santificación del carácter, de esa gloriosa transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Por eso usted ve la iglesia como la Nueva Jerusalén, cubierta de piedras preciosas. Y la apariencia de toda la ciudad, simbólica, dice que era como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La iglesia gloriosa terminada. Pero ese es otro tema, amén. A veces es difícil de poder discernir. Madera, heno y hojarasca. Con eso estaban edificando la iglesia de Corinto, con madera, heno y hojarasca. Y todo lo que se construye con madera, heno y hojarasca se destruye. Por eso Dios le exhorta a los creyentes de Corinto y les dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios los va a destruir a ustedes. ¿Por qué? Porque los creyentes y los líderes locales de Corinto, de la iglesia, estaban edificando la obra de Dios con madera, con heno, con hojarasca. La madera, el heno y el hojarasca que se menciona ahí representa la obra terrenal. Representa todo lo que el hombre hace, la obra pecaminosa, la obra de la carne. Y la carne siempre destruye la obra de Dios. La carne no edifica, la carne destruye. Los ministros locales de la iglesia y los creyentes
Con esto estaban edificando la iglesia, con madera, heno, hojarasca. La estaban edificando con sus carnalidades. La estaban edificando con sus celos. La querían edificar peleándose, unos poniéndose del lado de Pablo, otros poniéndose del lado de Cefas, otros poniéndose del lado de Apolos. Hermanos, entre ellos mismos. No, aquí se va a hacer a la manera de Pablo. Celos, contiendas. Eso es lo que representa la madera, el heno y el hojarasca. No, aquí se va a hacer a la manera de Cefas o de Apolos. Es como que si aquí los líderes, su servidor, la hermana Magali, la hermana Santa, los diáconos, empezáramos a discutir. No, aquí se va a hacer a la manera de Abel, no conforme a la palabra. No, aquí se va a hacer a la manera de Magali, o a la manera de Santa, a la manera de Yolanda, de Esperanza, de Josefina. No, hermanos, es a la manera de Cristo, porque Él es el fundamento. Amén. Es a la manera de Dios. Es buscar que la naturaleza divina se forme en nosotros. No mis deseos humanos, no mis caprichos, no mi sentir. Es buscar que la plata de Dios se forme en nosotros. Es buscar que las piedras preciosas de Dios se formen en nosotros. No según mis recursos. Ese era el problema de la iglesia. Amén. Celos, contiendas, disensiones. Y Dios quiere que aprendamos a ver la iglesia. Escucha por favor lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que usted, que yo aprendamos a ver la iglesia espiritualmente como un templo. No un templo físico, sino un templo espiritual. Un templo corporativo, compuesto. Por falta de discernimiento hoy nos importa más lo material que lo espiritual del templo de Dios. Y voy a decir esto con todo respeto. Hoy nos importa más que esté limpio bien este templo. Y espiritualmente el templo de Dios no nos interesa si está limpio o cómo está. Gloria a Dios que se limpie aquí. Pero la verdadera limpieza debe estar acá. En la mente, en el corazón. Gloria a Dios que se preocupan por cambiar las cortinas. Gloria a Dios. Pero el verdadero adorno es interno. La plata, el oro, las piedras preciosas. Adornando, edificando, dándole gloria y hermosura al templo de Dios. Visualiza la iglesia. ¿Qué pensamiento me pone Dios a mí? Visualiza la iglesia como un templo construido de oro, plata y piedras preciosas. Imagínatela cómo se miraría. Bueno, vamos a pensar de manera terrenal. Un edificio de oro, plata y piedras preciosas. Los tres materiales mezclados en su edificación. Qué glorioso, ¿verdad? Tiene que ser espiritual, no terrenal. Porque el primer templo fue destruido precisamente por eso. Por la avaricia, por el orgullo, por la arrogancia. Estaba lleno de oro. Y el corazón del pueblo se llenó de arrogancia y vanidad, de orgullo, se cegaron. Tiene que ser espiritual. Amén. Dios, por medio de su siervo, el apóstol Pablo, revela esta realidad espiritual. La iglesia es el nuevo templo espiritual de Dios. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Ok, está bien que digas voy al templo, pero entiende que el verdadero templo eres tú. El verdadero templo soy yo. No les voy a prohibir que lo expresen de esa manera. Voy al templo, está bien. De una manera humana, de una manera terrenal, le hemos llamado a este lugar templo. Qué bueno. Pero entendamos por el Espíritu que el verdadero templo somos nosotros.
Amén. La religión le llama templo a estos edificios. La religión le llama iglesia a estos edificios. Pero espiritualmente la iglesia y el templo, que son lo mismo, somos nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si mora en mí, si está en ti, es porque entonces yo soy la iglesia, yo soy el templo, usted es la iglesia, usted es el templo. La iglesia para Dios es el templo corporativo compuesto de todos los creyentes redimidos, santificados y regenerados por el Espíritu. Nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, somos la habitación del Espíritu de Dios. Por ello nos llama templo. La iglesia como templo espiritual de Dios tiene que permanecer firme, de pie, en unidad, armonía. Todo aquello o todo aquel que atente e intente destruirla, hay una advertencia de destrucción para su vida. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto es serio, hermanos. La advertencia de destrucción es para todo aquel que destruya el templo de Dios. El Espíritu Santo ha dicho: Dios le destruirá a él. Versículo 17. Ahora voy a detenerme un poquito aquí. Yo creo que vale la pena, hermanos, esperar un poquito. Después de tantos meses de no hacer culto, yo creo que es necesario que me aguanten un poquito. La palabra griega se traduce destruir en este versículo y significa arruinar, corromper, profanar, estropear. Esta es la sentencia y la advertencia de Dios para todos aquellos que colaboramos en la iglesia, que servimos en la iglesia, que somos parte de la iglesia, hermanos, que si no cuidamos la iglesia, si no velamos por la iglesia, Dios nos va a destruir. Que si actuamos mal en el servicio de la edificación de la obra del templo de Dios, Dios nos va a destruir. Nosotros somos el templo, hermanos. La iglesia se destruye. Escuche de qué manera la iglesia como templo puede ser destruida. Se destruye como templo cuando pervertimos la doctrina. Cuando se pervierte la doctrina, cuando se corrompe la doctrina, cuando se adultera la palabra de Dios. Se destruye la iglesia como templo de Dios cuando permitimos que el pecado contamine nuestras vidas. Cuando permitimos que el mundo se infiltre en la iglesia. Se destruye la iglesia como templo de Dios cuando actuamos con los celos, envidias, contiendas, disensiones y divisiones. Se destruye la iglesia como templo de Dios cuando los pastores, líderes, descuidamos la santidad del ministerio y permitimos que el diablo tome ventaja sobre la iglesia. Por eso hay muchos casos, hermanos. Yo me entero a veces de pastores que mueren de una manera tan terrible. Y uno dice: pero ¿por qué se murió? ¿Y por qué de esa manera? Cuando destruimos la iglesia como templo de Dios, viene juicio de destrucción, principalmente para los pastores y líderes. Por eso muchos pastores se mueren antes del tiempo. Son destruidos por alguna tragedia, alguna fatalidad, golpeados de muerte terriblemente por contaminar y pervertir la iglesia, el templo de Dios. Muchos creyentes son enjuiciados con enfermedades de muerte. Son destruidos por Dios por provocar divisiones en la iglesia, por sembrar maldición y pecado en la iglesia. La expresión templo de Dios se aplica primero de manera corporativa, es decir, entre nosotros, pero también se aplica de manera individual, de manera personal. Y este es el segundo punto, de manera rápida. El creyente de manera personal, individual, es el templo de Dios. Versículo 19. Tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo de Dios. Mire lo que dice el versículo 19.
6:19, perdón. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y créame que muchos creyentes están ignorando esto, o están pasando por alto esta realidad. Y la advertencia es la misma: el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora vamos a aplicarlo de manera personal. El que destruye este cuerpo, el que descuida este cuerpo, el que por su irresponsabilidad, desobediencia y necedad, hermanos, deteriora este cuerpo, destruye este cuerpo, Dios lo va a destruir a él. También ahí se aplica la advertencia: el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Nuestro cuerpo, según esta palabra, es el templo de Dios. Físicamente hablando y andando, somos la habitación de Dios, y la sentencia es la misma. ¿Qué dice el texto? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en medio de tu cuerpo, en tu cuerpo, el cual tenéis y que no sois vuestro? Dios habita en nosotros corporativamente, pero de manera personal, individual, somos la morada de Dios. San Juan 14:23. Voy a corroborar lo que les estoy mencionando. San Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Dónde? ¿Quién vive en ti? ¿Y quién más? ¿Y quién más? El Padre. Mi Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo viven en nosotros. Quiso tomarnos como su casa. De manera personal, de manera individual, tú eres la casa de Dios en la tierra. Tú eres la habitación. De manera individual somos un templo viviente. Por eso andamos, vivimos y respiramos. Por eso sentimos la presencia de Dios aquí en esta casa material, allá afuera donde tú andes. Hermanos, cuando tú entras en comunión espiritual con Dios, manejando, cocinando, donde le des entrada al Espíritu Santo, ahí sentirás la presencia de Dios, porque somos su casa. Y la advertencia es la misma: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Muchos creyentes pasan por alto esta realidad, hermanos, que nuestro cuerpo es la habitación de Dios. Todo aquel que contamine su cuerpo con pecados sexuales, fornicación, adulterio, inmundicia, perversiones sexuales, está destruyendo el templo de Dios, y Dios lo destruirá a él. Esto es fuerte. Todo aquel que dañe su cuerpo, deteriore su cuerpo con sustancias dañinas, una mala alimentación, malos hábitos de comida y bebida, está destruyendo el templo de Dios, y Dios lo destruirá a él. Hay sustancias que dañan nuestra salud, y por causa de ello deterioramos nuestro cuerpo como templo de Dios. Hay alimentos, hay bebidas nocivas para nuestra salud, y al ingerirlas irresponsablemente estamos destruyendo nuestro cuerpo como templo de Dios, y Dios puede destruirnos. Como aquellos diabéticos que saben que no deben de tomar coca, y así se la andan tragando. Ignoran que son el templo de Dios, y que si lo destruyen se van a morir antes de tiempo. Dios va a permitir que se mueran antes. Ahí se cumple la sentencia: el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. En conclusión, hermanos, somos la iglesia. Corporativamente y personalmente cuidemos nuestra vida. Somos el templo de Dios. Dios ha querido tomarnos como su casa. Si los templos materiales fueron consagrados en gloria, con mucha más razón nuestra vida espiritual será gloriosa y agradable a Dios si conservamos la pureza de un santuario espiritual y personal para Dios.